Muchas gracias a todos los que nos acompañan, muchas gracias a las familias que nos acompañan, que son las que en casa nos sostienen cada día cuando llegamos con alguna otra preocupación más allá de lo que podemos conversar, y nos sirven muchas veces como paño de lágrimas, otras veces como sustento. Así que muchas gracias a la familia. Muchas gracias también a los partidos que integran este acuerdo. El Partido Justicialista, el Partido y la Participación, del Frente y la Participación, el Frente Grande, el Nuevo Encuentro, Partido Comunista, el UNE, Unidad de los Neuquinos, y todas otras agrupaciones políticas que, conformando este acuerdo importante, estamos construyendo este proyecto político. Y bien decía Ramón, nosotros venimos hoy a renovar un compromiso, a renovar el compromiso con un proyecto político inclusivo, un proyecto político que como me gusta decir, es ancho, es generoso, es democrático, donde tenemos que privilegiar los intereses de las mayorías. Como dice Ramón, construir mayorías. Construir mayorías es en la búsqueda de los consensos, es en la búsqueda de los acuerdos, es pensar que en esos consensos está la posibilidad de superación de la calidad de vida de nuestra gente, de nuestro pueblo. Hemos sido testigos y escuchamos muchas veces cuáles son las acciones de gobierno, y realmente cuando vemos un pueblo desbordante de gente, no puedo dejar de señalar un especial reconocimiento a los que trabajan en cada una de las áreas, en las áreas del turismo, en las áreas de producción, en las áreas de obras y servicios públicos, en fin, a todos los que conforman un equipo de gobierno, que sin ese equipo de gobierno no hay intendente que pueda sostener un proyecto político. El proyecto político no es de un intendente, es de un equipo, y fundamentalmente gracias a quienes nos han acompañado y que nos estamos acompañando estos años. El trabajo de compromiso, el protagonismo que todos han demostrado nos hace que hoy podamos mostrar a la comunidad de San Martín de los Andes de lo que un acuerdo político amplio y generoso es capaz de hacer para abordar y resolver los intereses y las necesidades de nuestra gente. Hablaba del turismo, ya hicieron referencia acá. Veo a otros compañeros de la producción, siempre el trabajo como organizador social, de la producción, de la economía social, avanzando hacia otros sectores, atendiendo a otros sectores que de otra manera son simplemente el furgón de cola de una actividad económica, cuando tienen que ser también uno de los vagones y de las locomotoras protagonistas de la acción. En este sentido, no trabajamos en el área de la producción solamente facilitando la comercialización o la organización, sino también con aportes financieros importantes a través de la creación de un consorcio de microcréditos. Apoyamos a las actividades productivas. Hicimos fuerte hincapié desde el primer día que llegamos al gobierno en nuestra ciudad, dos demandas importantes: la vivienda y el trabajo. Indudablemente, creo que la respuesta que se ha dado en el área de vivienda y en el área de trabajo no tiene comparación con otras gestiones en San Martín de los Andes. Lo veo allá, Martín, y